dice así su palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y lo sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos bendiga en esta palabra. Póngase cómodo. Queremos titular lo que ya decíamos: un mensaje a la iglesia. Lo primero que quisiera decirles, hermanos, es lo que muchas veces en las oraciones decimos en relación a la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor es oída, y debe de ser oída en ese respeto de que es el mensaje de Dios. Pero cada persona la oye de una manera diferente. ¿En base a qué? Que no todos tenemos los mismos oídos. No, la oye de una manera diferente en relación a la posición que tiene delante de esta palabra. Por eso muchas veces decimos cuando oramos por el sermón que Dios nos ama. Y al hablarnos de Dios nos exhorte, es que nos anime. Exhortar significa animar, alentar a las personas. Que Dios nos anime. Si hay desanimados, que a través de la palabra pues sean animados. Que Dios nos redarguya. Que es que nos redarguya, que nos haga sentir nuestro pecado. El pecado muchas veces, hermanos, no es el aguijón doloroso de un clavo que pisamos en en una construcción, en algún lugar. Muchas veces es así cuando tenemos un celo de Dios, pero muchas veces no. Es como un animalito que andamos hasta que alguien nos dice: mire, ahí anda un gran gusano en el hombro, o ahí anda una cucaracha. ¿Y usted qué hace? Usted es lo que hace de ellos, que le dice, como hindú, ¿verdad? Redarguir es decirle, ahí está el pecado. Hacerle sentir, la palabra tiene la intención, es una de sus funciones, hacerle sentir mal cuando usted ha pecado. Cuando usted ha pecado o persiste en vivir el pecado. Pero luego viene, y hay que tener cuidado con esta otra tercera parte, que hemos mencionado tantas veces, que la palabra simplemente puede confirmarte. ¿Cómo así? Cuando tú oyes la palabra, dices: no, aquí esto es correcto, esto es lo que debo de evitar. Es como cuando alguien te dice: mire, tenga cuidado, no se vaya para la iglesia, que dice charco que está ahí. Fuiste advertido y tú no dices: oye, pero que tan hondo está, no metes el pie. No, la palabra tiene la intención de confirmarte, de decir que estás bien, vas bien. Por ahí vas bien, síguele por ahí. Entonces, va a depender de la condición nuestra, en realidad, cómo oímos el mensaje. Pero a pesar de eso, no debemos de confiarnos de nuestros sentimientos y de nuestro juicio, sino dejar que la misma palabra de Dios sea el espejo en el que podamos vernos, sea la regla de medida. Yo le he dicho muchas veces: no se rija por el testimonio de otros. Hay una forma de hacerlo. Por ejemplo, a veces es un buen cristiano y lo podemos tomar como modelo de vida cristiana, y eso está bien. Pero recuérdese que la mirada tiene que estar más alta. ¿Por qué más alta? Tiene que ver a Cristo. Claro, podemos ver a Cristo a través de las personas que tienen un buen testimonio. Pero el problema es que si solo lo vemos a través de las personas que tienen un buen testimonio, si esas personas fallan, ¿cómo nos sentimos nosotros? Nos desanimamos. Por eso se exhorta tanto a los líderes a cuidar su testimonio, porque si no, sus errores no solo les afectan a ellos, sino que les afectan a la demás gente. Y si un pastor, por ejemplo, comete un pecado y él trata de
que justificarlo, que aquí, que la Biblia por aquí, un pasaje por allá. Es mentira, va a tener un efecto en la congregación. Va a tener un efecto, va a causar un problema en la congregación. Si es un profeta, igual, si es un apóstol, es igual. Entonces, hermanos, en ese sentido, si ponemos la mirada, como se dice tradicionalmente, en el hombre, podemos decepcionarnos. No quiere decir que no podemos, porque el apóstol Pablo dijo que lo viéramos a él. Entonces, es válido el modelo de una persona que se cuida. Pero, sin embargo, usted debe de saber, como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa palabra mentiroso en una traducción se podría decir falible. En otra traducción se podría decir falible. O sea que un hombre puede fallar. Y ese es ese sentido que a veces le decimos a las hermanas y le decimos a los hermanos: cuiden sus hogares. Porque alguien cree que tiene garantía, que mi esposo está calmadito. Pero que el hombre más calmado puede tener cierto despertar equivocado en su vida. La mujer más calmada. Entonces, mientras estamos vivos, habrá que cuidarnos. Bueno, vayamos al pasaje ahora para que primero lo veamos como el mensaje a la iglesia que estaba en la Odisea. Y que luego cada quien lo oiga y escuche cuál es el mensaje para él. Estaba inquieto, solo les confieso con el verso 20, que me encanta tanto y lo hemos meditado algunas veces. Pero luego no pude sacarme todo el mensaje a la iglesia. Entonces me gustaría que lo revisáramos despacio. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, le voy a ir diciendo dónde hay algunas palabras clave que usted debiera de subrayar para que enfatice el mensaje que Dios está dando y enfatice el mensaje para usted que Dios está dando a esa iglesia. Bueno, vamos al verso 14, si tiene su Biblia abierta. Dice que se describa específicamente aquí en la iglesia en la Odisea. Puede subrayar la palabra he aquí, que significaría como yo soy, o aquí estoy, o esta es la persona que habla. Y ese es el primer punto que hay que considerar. Cuando alguien te exhorta, puede tener buenas intenciones, pero podría equivocarse. Como ya les he dicho desde el púlpito, ¿verdad? A veces Arely, mi esposa, la bendiga, está tratando de cuidar mi salud. Yo igual por ella. He dejado de llevar cosas dulces a la casa, solo yo que llevo todos los días, ¿verdad? Pero he dejado de llevar cosas dulces porque ella tiene ese famoso problema de la diabetes, ¿verdad? Entonces, le hacemos la dulcita, digamos, mínimo. Pero un día Arely no se percata, es medio distraída, y entonces me dice: ya no comas más, ya no comas. Y yo me quedo viendo y le digo: yo no he comido nada todavía. Lo peor es que ella me conoce toda la vida, desde que es niña, que sabe que no soy mentiroso. Y le pregunta a mi esposa. Yo cuando me hacen eso me quedo viendo, y no me conoce por mentiroso. Y entonces le dice a mi esposa: es verdad que mi papá no ha comido. No ha cenado porque quiere comer algo. Pues ya no digo nada de media persona. Entonces, tiene buenas intenciones. Yo estoy dando por un ejemplo. Tiene buenas intenciones, pero podría estar equivocado. Pues así sucede a veces. De pronto a mí no exhorta de buena intención, pero podría estar equivocado. Por ahí se le aplica la regla de oírlo todo y retenerlo bueno. Igual el consejo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, el consejo a tiempo y fuera de tiempo. Si te aconsejan sobre algo en lo que no estás, pues no te preocupes anotarlo por ahí, por si más adelante te presenta una situación, ahí lo resuelves. Pero ¿qué tiene que ver lo que estoy diciendo con lo que primero que hemos leído, con el primer caso? La exhortación tiene, hermanos, en este caso, la base de alguien que nos conoce y no se va a equivocar. ¿Quién es el que está hablando según el verso 14? Oiga, ¿cómo se describe? El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Es Jesucristo, lógicamente. Oiga, el fiel, el verdadero, el principio de la creación es el que dice esto. O sea, el que va a hacer el juicio no es una persona que se puede equivocar. O sea, cuando venimos al escrutinio de la palabra, o alguien nos ayuda, porque si alguien te exhorta por la palabra, te ama, te está tratando de ayudar. Cuando viene ese escrutinio de la palabra, debe de tener el respeto, debe de saber, debe de tener la prudencia de entender que es la palabra de Dios, para que eso te haga de Dios es el que me está hablando. Entonces, no estamos hablando de cualquier otra persona. El verso 14 y parte del 15 nos diría eso. Así que la exhortación tiene la base del que nos conoce. ¿Se puede equivocar Dios al hablarte? No, por eso bien dice la Sagrada Escritura en el capítulo 55, verso 8 en adelante de Isaías, ¿verdad?
dice que su palabra no regresa vacía. Su palabra no regresa vacía, sino hasta que cumple el propósito del que la ha enviado. Ahora, Dios está dando el mensaje, y el mensaje dice: conozco tus obras. El conocimiento de esas obras dice, y es la exhortación que se da en esta iglesia, que esa iglesia era una iglesia tibia. Ahora, aquí hay dos puntos de vista. Hay una tibieza que es normal. Hoy sí los asusté, ¿verdad? Hay una tibieza que es normal, pero hay una tibieza que no es normal. ¿Sabe cuál es la tibieza que es normal? La que se produce como resultado de ir cambiando de frío a caliente, porque no es un salto que es un proceso. Si hay madres atrevidas en la pacha, ¿verdad? O el agua para las pachas, meten el dedo, no acaban de poner. No está tan caliente. No está tan caliente, no está tibia todavía. No sé si a veces en esas cafeteras eléctricas te han servido un café que uno dice, está crudo. Porque como el café instantáneo necesita como que el agua esté a cierto grado para que usted que se lo pone se pueda cocer. Si no, el sabor no es normal. El agua pasa por estar tibia. Entonces, la gente tierna, en alguna medida, si esa tibieza representa un poco de crecimiento espiritual, pasa por esa etapa. Pasa por esa etapa donde todavía no es un fuego encendido, no es una llama encendida. Entonces, cuando la tibieza viene como resultado de que vengo del polo norte, si puedo decirlo así, no hay problema. No se está quejando Dios de esa tibieza. No, Dios se está quejando de la negligencia. Por eso, cuando no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Voy a vomitar de mi boca. ¿De qué tibieza está hablando? De una persona que ya experimentó el fuego, que ya experimentó en esa figura el más alto nivel, para él, digámoslo así, de una relación con Dios. Ha estado en una comunión, hermanos, al más alto nivel. Puede hablar de experiencias sobrenaturales y puede hablar, discutir con otro sobre ¿qué? La comprensión de las escrituras. Tiene esa madurez, pero que de pronto de caliente. Ahora yo pregunto, ¿por qué algo que ha estado caliente, porque es una figura la que se está usando, se pone tibio? Ajá. Perdón. Dice el hermano que se aleja del fuego. Yo creo que no, pero es que si queremos, pensemos que no lo alejamos, lo dejamos ahí. Pero es válido lo que digo, pero no lo dejemos, dejémoslo ahí. ¿Por qué algo caliente se pondría tibio? Han oído este término, ya están desapareciendo. Algunos términos que eran del campo están desapareciendo. Fulana, anda a pisar el fuego. ¿Saben lo que estoy hablando? Es cuando se cocinaba por leña. Entonces se hace la fogata, hay que encender, tiene que calentar la leña, agarra el fuego, llega a un punto máximo, pero la leña en la punta se quema. Entonces, aunque quede el fuego ahí, puede ser que esté o que se regaron. Atizar el fuego es dos cosas: acomodar la leña, meter más adentro las piezas de leña que se están ocupando y, de ser posible, soplarlo si se necesita o meter más leña. Eso es atizar el fuego, es que se haga más fuego. Entonces, una persona llega a una condición de tibieza porque baja su estándar de relación con Dios. Eso es. Se comienza a descuidar. A veces, hermanos, adrede no valora lo que tiene, como le sucede a Esaú con su primogenitura. Adrede, hermano, no es para tanto. Ese pesimismo, hermano, lo comienza a mover a la tibieza. Pero a veces, hermanos, también en una situación en la que no se da cuenta. Usted se va a servir café o algo a la cafetera y ve y dice: esta agua está tibia. A saber quién apagó el fuego. Ahora, quiere decir entonces, como sea, que es una condición de venir de más a menos. Entonces, el problema no es la tibieza que va, oiga, repito, de menos a más, sino la que aquí se está señalando es la que va de más a menos. ¿En qué consiste esa tibieza? El problema de esa tibieza, hermanos, es que es el resultado de enfriamiento. Verso 16. ¿En qué consiste? Para ponerles algunos ejemplos prácticos.
Hay gente que se congrega, pero ya no busca a Dios. ¿Es eso posible? No, sí. Desde los días de Jesús dijo, miren, muchos de ustedes tienen tancillos, no porque han comido en aquella multitud. O sea, no eran objetivos en su búsqueda. Claro, tenemos a un Pedro, y eso son las cosas que van con las personas que marcan la diferencia. Nosotros hemos creído que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bajo esa premisa es que camina, bajo esa premisa es que Él se mueve, bajo esa convicción es que sigue al Señor. Pero el mismo Señor está diciendo una multitud que no le está siguiendo con la actitud correcta. Entonces, cuando estamos tibios, hermanos, ya es una costumbre congregarse. Pero no logramos el objetivo que Dios persigue, lo olvidamos, lo perdemos de vista. Entonces, nos congregamos, pero no venimos a buscar a Dios. Simplemente venimos. Hoy fui al culto, pero la pregunta es, ¿a qué viniste? Y si viniste, ¿qué te llevaste? ¿Te llevaste algo? Porque la Biblia dice que el que busca, halla. Entonces, si usted vino a buscar, tiene que encontrar algo. Tiene que mentalizarse así el creyente para mantener, hermanos, ese estándar para mantenerse a fuego. Entonces, parte del problema es, llevándolo al plano práctico, que se congrega pero no busca a Dios. Oye la palabra, oiga bien, oye la palabra, pero no produce cambios. Y disfruta el sermón. Ay, hermano, yo hice, qué bendición. Pero no produce cambios. Y si la Escritura dice que la palabra no regresa vacía, la palabra no puede mentir. ¿Se recuerda cuando estaba Saqueo en Sicómoro? Dios le dice, voy para tu casa. Después que Jesús está en la casa de Saqueo, hermano, y de pronto se le pone de pie. La palabra ha producido un efecto en él. La palabra tiene que producir un efecto en ti, un efecto, digamos, consciente, un efecto de valoración. No quiero que se piense solo en el efecto, porque siempre también cumple su propósito para el cual ha sido enviada, porque, hermano, cumple un propósito inércico. ¿En qué sentido? En que, hermanos, usted es más responsable cada vez que vive un mensaje. A eso se refiere Santiago cuando dice, el pecado está. Las personas tibias, hermanos, o la tibieza no es que la persona no tenga los conocimientos, no es que no conozca, es que conoce pero no respeta, no valora lo que recibe. Y esa es la razón. Ya le voy a hacer una pregunta un poco crítica, por cierto. Eso es lo que causa el problema. Oye la palabra pero no produce cambios. Un tercer elemento, hay mucho que podríamos mencionar, que es conoce la palabra pero no la obedece. Si usted conoce la palabra pero no la obedece, hay tibieza. Esto me llevó a la inquietud. Le voy a dejar el desafío a ellos, y que algunos de ustedes son muy responsables con su vida espiritual. Vayan y lean el capítulo 13 de Nehemías en casa. Nehemías viene cosas así, toda una crisis, de pronto leen los rollos de la ley y encuentran que Dios ha hecho ciertas regulaciones. Oiga bien, que la ley de Moisés decía que no se mezclaran con los amorreos, y se mencionan al menos 3 naciones. Y cuando Nehemías se da cuenta, hermano, ve que esas naciones están mezcladas con ellos, que eso ya no fue importante, y que el día sábado no se respetaba, al grado que no solo el pueblo vecino venían a vender a Jerusalén, sino que los mismos judíos hacían labores de trabajo en sábado, no estaban respetando la palabra, la conocían pero no la estaban respetando. Llegó al punto que Nehemías ordenó que se cerrara Jerusalén para que tuvieran que descansar, para que cumplir la palabra. Y saben que entonces los vendedores se quedaron afuera. O sea, siempre vinieron con su mercadería y la gente salía por la costa, la mercadería. Y vino Nehemías desde el pueblo de Dios, y les digo, si vuelven a venir, les voy a confiscar todo. Solo así es. Los obligó a obedecer. Claro, no se puede, hermano. Pues no se puede. No se puede. Y es que la misma palabra producido ese cambio de que usted es responsable de su vida. La gente no puede obligarlo, pero ese campo, hermano, ha dejado que nosotros tenemos mucho que desear a veces en nuestra relación con Dios, y es que ponemos una condición de tibieza. Bueno, vamos al verso 17. El problema de la tibieza, hermanos, es que produce una valoración que hacemos nosotros, según el verso 17,
en la que podemos estar equivocados, que dice el verso 17. Porque tú dices, Dios está contra esa tibieza. Tú dices, eso es lo que, cómo yo opino de mí. ¿Cuántos podemos decir que estamos bien con el Señor? Ahorita qué poco compromiso. Voy a repetirlo. ¿Cuántos podemos decir que estamos bien con el Señor? ¿Por qué podemos decirlo? Es simplemente porque yo tengo cierto grado de paz, porque hay una sumatoria de los días en que me congrego, porque hay una sumatoria de los lugares, de los ministerios en los que trabajo. O es porque agarré la palabra. A mí me han preguntado, por decirles algo, hermano Miguel, ¿y un amigo puede colaborar en la vendimia? Yo que sí. Ya hemos tenido los casos. El hermano Jorge hizo vendimia muchas veces sin ser cristiano. Todavía no era cristiano. Entonces debemos de tener cuidado que nosotros hacemos no, yo estoy en todo. No es asunto de que esté en todo. Es que la palabra lo confirma. Pero yo no soy quien me hermano, yo sé que no estoy en nada hablando así. No, hermano, a mí lo que me interesa es que la palabra te confirme. Y tú mismo tienes que aplicártela. Más allá del sermón, hermano, es importante leer la Escritura. Hay cosas que de pronto uno las ha pasado por alto. Hay cosas que uno las lee muy a la rápida. Me he hecho algo novelero, les voy a confesar. Como aquí le pusieron novela, en otra parte dicen que serie. Se me ha despertado la curiosidad por la serie esa, novela. Muy seguido, 10 mandamientos. Véanla y a lo mejor le estoy contando la experiencia. Me llamó la atención algo, como ahí está la Biblia, y yo soy pastor, fíjense. Fue cuando Moisés hace las señales. No sé cuántas veces he leído eso. Pero si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera jurado que 2 señales. Y por eso Filipo no lo está poniendo. Porque hay que tener cuidado, uno no puede todo lo que dice la película. No. Pero hay cosas interesantes que aparecen ahí. Fíjense que las señales que le dieron a Moisés, esto. No, al siguiente día tempranito, en la madrugada estaba yo con la Biblia. Como esto es verdad. Y es que yo siempre recordaba el callado volviéndose serpiente. Siempre recordaba la mano que se salía leprosa. Pero cuando manda a traer agua al Jordán y que la cambió, esto no lo recuerdo haberlo leído. Pero como tiene Biblia uno, fui a la Biblia y me voy fijando que ahí está. Siempre me han preguntado sobre los señales. ¿Qué quiere decir? No puedo confiarme en mis sentidos porque no tengo Biblia. No puedo confiarme, mis recuerdos me pueden traicionar. Por eso es que a la Escritura, hermano, cuando se le dice a Josué, se le dice que medite en ella. No le dice, mira, léela una vez y ya estuvo, yo leí la Biblia. No, medita en ella, vas a ir encontrando, vas a ir descubriendo más cosas. Y aparte de eso, vuelvo y repito, el punto en el que estamos es, solo la Escritura te puede aprobar. No se confíen ni los pastores. Entonces podemos equivocarnos en algún momento, solo la Escritura. Y es más, a veces ustedes, como si el pastor ustedes es un poco bravo por ahí, hermano, ¿usted qué me dice? No, y permítanme hacer un paréntesis allí, hay cosas que me molestan porque soy ser humano. Así que Jesús fue sujeto a ciertas pasiones porque él pasó por lo mismo. Hay cosas que a mí me molestan. Fui a predicar a una iglesia en la ciudad hace como 2 años. Me invitaron y luego en el Facebook me escribieron, hermano, no tenía tiempo de extrañar sus sermones. Era como me aguanto yo de escribir en el Facebook, por eso que me escribo, lo pongo, me gusta. Entonces ya tengo dedos calientes. Para campo de escribir, porque me dan ganas de escribir cosas. Una vez no me aguanté, un muchacho que dijo, estoy aburrido, ponerte a leer la Biblia te va a pasar. Le digo, algo bravo estaba, me dijo, ¿por qué el pastor no lo borré? Ahí en Estados Unidos. No lo eliminé de mis amigos. Es peligroso. Este muchacho me pone extraño. Pues sí, pero de la iglesia se ha ido. ¿Qué está haciendo por allá si los sermones de qué extraño? Pero esas cosas a mi cólera me dan si voy a predicar una iglesia y encuentro un hermano peor si en pecado se ha ido a escudarse por allá sin tener su pecado y me queda, hermano, no me gocé. La dejan para una patada, me dan. Como que alguien deje a la mujer y le diga que le extraña. Mira, estoy con la piedra, ¿cómo te
extraño, los huevos fritos que hacía, ay, cuando me sacaban las espinillas, ay, no, a lo que quiero llegarles, alguien me hizo una pregunta un día de esto, y yo ya estoy algo viejo, ¿verdad? ¿Usted qué dice, hermano? Porque sí que hay unos hermanos que están quejando en tal iglesia. Mire, yo, hermano, por respeto. No porque yo le iba a decir, vaya a preguntarle a su pastor y no le congrega usted. A mí me estaba preguntando. Ustedes me dirán, hermano, yo no puedo preguntarle al pastor. ¿Cómo no, hermano? Pero hay cosas que son obvias. La gente las pregunta con un poco de malicia. La gente las pregunta para ir a echar fuego en sus iglesias. Así yo le digo, ay, no, cuando yo guarde, eso al Señor no le agrada. Ay, hermano Miguel le dijo, esa no para mí un problema. Tengan cuidado. Porque, aunque es un doble sentido para entenderlo, la Biblia dice que como dice este pasaje, yo diría que sea bueno con la concordancia por ahí. No, Anel, creo que no ha entrado, ¿verdad? La dádiva, dice este pasaje, pero habla que el tamaño, la proporción de la dádiva hace que rapidito te reciban bien, de que te atiendan. Entonces a veces hermanos, hay pastores comprometidos con la dádiva, pastores comprometidos con la dádiva. Por eso es que solo usted puede confirmar la palabra. Amén. Usted va, claro, respete a los pastores, pero vaya a la palabra. Usted puede estar diciendo, tú dices, dice el verso, arrancando el verso 17, subraya si quiere ahí, tú dices. Así que se valoraba la iglesia de la Odisea. Así que podemos nosotros equivocarnos, hacemos, vuelvo y repito, una valoración de cuántos días me congrego. Fíjense que no estamos hablando de los helados, estamos hablando de los tibios que se congregan, que sirven, pero su compromiso de santidad deja mucho que desear. Así es que tú dices, soy rico, no sé que lo valoraba y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Este estaba completo, esta iglesia en la Odisea. Y no sabes que tú eres, ahí si quieres subrayar, tú eres. Este es ya la valoración de Dios. Este es como Dios mira a la iglesia de la Odisea. El mensaje se le da al pastor, porque es el ángel de la iglesia de la Odisea a quien se le escribe. O sea, la iglesia de la Odisea se ve diciendo tú dices, y pa. Así se ve la iglesia de la Odisea. Yo estoy bien, así es que se ve el tibio. Yo estoy bien. A mí, ¿qué me van a decir? Y yo aquí, yo allá. Esa actitud es de tibio. Esa actitud es de tibio. Ahora, podemos equivocarnos en ese orden de valor. Tú dices, pero tú eres. Es la valoración de Dios. Oiga lo que le dice: un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No hay un abismo de diferencia entre cómo se ve la iglesia de la Odisea y cómo Dios la ve. Porque esa es la razón de la carta. Y aquí voy a hacerle la pregunta un poquito adelantado para espantarle el sueño que le está produciendo el calor. ¿Los tibios se salvan, sí o no? ¿Por qué no? Y todos los que no dijeron no, es que dijeron sí. Porque yo dije sí o no. Entonces los que mencionan sí son sí, los que no dijeron no. Pregunto de nuevo, ¿los tibios se salvan? La tibieza es una condición que Dios no acepta. Esa es la razón de que se escriba esta carta a la iglesia de la Odisea. O sea, no perdamos el enfoque. Esta es la razón de que se escriba a la iglesia de la Odisea. Porque la condición de los creyentes no está bien, no es normal delante de Dios y les pone en peligro. Tenía yo un motorista cuando tuve hace muchos años también que trabajaba en el ordenador tropical. Dice que lo detuvo, él era guatemalteco, lo detuvo la policía y él no te sabía, no sé qué se sacó a la bolsa de policía y se le cayó en el tiempo el colón, se le cayeron 5 centavos. Y por 5 centavos no me gacho. Lo sacó de la bolsa y botó un colón, ya por un colón se dijo, ya recogió los 5 centavos. Yo les pregunto a ustedes si les cae un centavo, si con algo de prisa lo recogen. Algunos sí, porque a lo mejor les hace falta para pagar el CAE. Tienen que acabar. Usted, ay, sí, déjelo. Ay, ya otra vez me lo trae. En CAE, no le dije que lo traigo otra vez, tienen que acabar. Pues hermanos, ¿alguna vez han perdido un centavo? ¿Cuánto tiempo lloraron por perder un centavo?
alguna vez perdieron $100? ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo buscaron? Uno le da bolsa a la bolsa del pantalón, va hermanos a revolver la ropa sucia, a ver si ahí lo dejó, la ropa lavada, a ver si no lo ha lavado. Y ahí, ¿qué tiene que ver esto con el segundo? La tibieza ofende a Dios porque es una falta de valoración. La tibieza es como una actitud de indiferencia. Si quiero algo, si no, no. Si quiero respeto, si no, no. Por eso decía, conoce la palabra, pero no la obedece. La conoce, pero no la obedece. Entonces la tibieza es una condición que ofende a Dios porque no valora el sacrificio de Cristo. Su salvación, hermano y hermana, cuesta la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del unigénito Hijo de Dios. Y usted la toma tan a la ligera. Tanto que cuando estamos enojados, nos dejamos llevar por el malestar de ánimo, cuando nos regañan o nos exhortan, decimos, si no todos vamos a salvar. Si uno no sabe cuándo lleguemos allá, vamos a saberlo. No, el que anda bien sabe de que Dios lo va a aprobar. Solo el que anda tibio es el que puede decir, cuando lleguemos allá, vamos a ver. No tenga cuidado con eso. A lo mejor aquí lo juzgue o tenga un juicio anticipado de usted, ¿verdad? Pero usted puede hacer un juicio sobre su condición espiritual, porque nadie sino Dios y usted conocen su corazón. Así que la tibieza ofende a Dios porque es una condición que no valora. Por eso se habla de Esaú como profano, lo descubre ya el libro de Hebreos. Eso nos hace entender mejor por qué Dios no se inclinó por Esaú. Dice que es profano. ¿Sabe qué es ser profano? Que no le importa lo santo. Puede ser lo santo, puede ser cualquier cosa. O sea, hoy está en un culto cristiano y puedo colaborar en este jala y todo, y de pronto una mamá me dice, fíjese que yo voy a tener un niño, cree que me lo va a tener en la iglesia católica, y va. La otra hermana es compadre, es comadre. Sí, de pronto, fíjese que me perdido, el Señor trabaja, lo que es magia blanca, él le dice dónde va a ir, el carro que perdió, y va a un hechicero para que le diga dónde está el carro que le perdió. Tiene el ídolo en su casa y sabe que se escuda que si no, la Biblia dice que el ídolo no es nada. Así es el futuro. Pero también dice que detrás de los ídolos lo que hay son demonios que se mueven de manera sobrenatural. Soy creyente, no debe tener ídolos, no hablo solo de los ídolos como imágenes, pero concentrémonos en las imágenes. Pero ahí no, si yo lo tengo porque era de mi abuelita que heredó a mi mamá. Y aquí, como ve este muñequito, tiene 200 años. Esa es la combinación, hermano, para Dios, por muy bonito que esté, por muy bien hecho que esté. Viene usted y dice, qué complicado esto, dice que complicado. No, hermano, aquí como lo ve, este muñequito vale $200. Se lo vende a alguien para que siga en idolatría. Claro, el que viene de frío para caliente puede hacerlo porque ignora, pero alguien que ha tenido fuego y viene, no, hermano, eso se quiebra, eso se bota, eso le da fuego, eso se echa de relleno, porque es ídolo. ¿Quiere decir amén? Yo me peleo a veces con mi esposa, en el buen sentido de la palabra. Me peleo con ella, porque el nombre de la política definida. ¿Por qué ella no le quita su mano de estar vendiendo algunas cosas? Cuando viaja a hacer algunas cosas, ahí está fregando los de y de pronto trae pantalones para señoritas. Y contra esto, en funciones no puede ofrecer bien. Uno que otro. No. Porque imagínate que le digo yo a una muchacha, y no su esposa me va a vender, ¿no? Que pantalones santos, que no le la pastilla. Y nomás que no vino mi esposa al culto, o vino. Va a tocar dormir en el sofá, porque le quiero decir que es complejo el asunto, pero hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Les decía yo en un práctico hace unos 6 meses, 8 meses, ¿puede un cristiano vender droga? Porque no la consume. ¿Puede vender alcohol? Porque no lo consume. ¿Puede administrar un prostíbulo? Porque no tiene ninguna relación con nadie. Pero con las tinieblas no me mezclan, tiene que haber un compromiso, calidad de compromiso. Bueno,
avancemos porque yo creo que no íbamos muy temprano. Decíamos que el problema de la tibieza es que se congrega pero no busca de Dios, oye la palabra pero no produce cambio en su vida, conoce la palabra pero no la obedece, sabe hacer lo bueno pero no lo hace. Otro error que a la que nos lleva es que hacemos una valoración de nosotros en la que estamos bien, pero cuando Dios nos pasa su valoración, resulta que no estamos bien. ¿Cuál es la que cuenta? ¿Cuál es la que cuenta? No puede confiarse en ese sentido. Ahora, dice el verso 19 que el Dios reprende y castiga. Estamos en el mensaje de la iglesia de la Odisea. Son dos cosas que me gustaría que las subrayen. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Porque dice reprende y castiga en el verso 19. Mi papá tenía una costumbre extraña, no sé quién se le enseñó, era un hombre del campo. Cuando le poníamos una queja de nosotros, él nos daba una gran sermoneada, ¿cómo se dice? Una gran regañada. Y al final de esa regañada decía, te llevo una. Pasaba, no tanto piquito, pero tenía uno. Pasaba un incidente, otro problema, uno, y entonces le pegaba una gran regañada. No sé si dolía más la regañada o la garroteada. Llegaba al punto de quisiera morirme y en 10 años me admitiera el Señor regresar. Y ni era cristiano, no me podía regresar. Y regresar y ver como los hallos, que Dios me permitiera ver como los hallos. Ay, eso lo oía un montón de la gente lo regaña. Te llevo 2. A la tercera estaba la sermoneada, la gran macaneada y la sermoneada, porque eran 2 sermoneadas, la de antes de darle y la después que le daba. No sé si entendió lo que está diciendo ahí. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Dios con la iglesia de la Odisea? Está reprendiéndole a decirle, este desvío no es bueno, no está bien. Esta tibieza no te alcanza. Tú ya, ¿y sabes por qué se molesta a Dios? Cuando alguien ya probó algo bueno, y yo voy a decir eso, hermano, oye, cuando uno prueba chocolates buenos, no te gustan los chocolates viejos, no tienen sabor a nada, la manteca, o los colores de chocolate, tienen que la tierra le echan. Uno prueba chicles buenos, y en un comedor le dan un chicle feo, que hasta cuesta masticarlo, porque no hay más de frente a uno, pero no, nadie quiere pasar de lo bueno. Estamos hablando de esa tibieza. Ella probó, ella gustó. Usted sabe que una relación con Dios a ese nivel es maravillosa, pero después hay que dar contando como el cipitillo come ceniza, ¿verdad? Para comer ceniza tiene que haber fuego primero para que llegue a ceniza. En mi tiempo íbamos a evangelizar allá, caminábamos por allá, pero hoy no hace nada. La gente está tibia. Esa gente que cuenta que hacía antes, pero hoy no hace nada, está tibia. Y el peligro es perderse. Porque si no, ¿para qué escribe esta carta a la iglesia de la Odisea? Él reprende y castiga. ¿A quién dice el verso 19? ¿Lo tiene ahí? Al que ama. Ajá. Pero si Dios te desecha, y ese fue el caso de Esaú. Fíjese que Esaú Dios le reprendió. Castigo, pero lo desechó. O sea, la reprensión y el castigo pueden tener el interés de Dios de la corrección. Entonces, lo primero que Dios hace es la reprensión. Y hay otra iglesia donde está dando problemas de Isabel. En esa iglesia le he dado tiempo que se arrepientan, pero no se han arrepentido. Los vengo yo y se los voy a tirar a todos en cama, a ella y los que adulteran con ella. O sea, allá habla hasta del castigo que se le da. Pero ¿y si Dios no castiga? Si Dios no castiga, mire, hermano, yo, como dice Malaquías, esas naciones no solo lo han tentado, lo han provocado, sino que han escapado, o sea, no les ha pasado nada. De pronto, cuando alguien te exhorta por la palabra, te reprende, mire, hermano, fíjese usted, no está bien, no, hermanita, esa manera de vestir no está bueno. Y entonces, usted, si yo me siento bien, si a mí el Señor no, yo nunca, más bien bendecida, estoy bendecido. No es ese juicio el que tienes que hacer. Tienes que ver si la palabra te aprueba lo que decide el Señor.
sino simplemente vas a tener que buscar con lágrimas, como Esaú, con lágrimas, la aprobación de Dios, pero ya no tiene. Así dice el libro de Hebreos. Ahora, tengamos cuidado con nuestra valoración. Reprende y castiga. En este caso, la iglesia en la Odisea está siendo reprendida. No sabemos si a lo mejor iba a haber un castigo porque Dios la ama. Hay que hacer lo correcto. Versos 18 y 19. ¿Qué dice el verso 18 y 19? Los que lo tienen por ahí. Ajá. Yo te aconsejo, el 18, si quieres subraye, yo te aconsejo que de mí compres, subraye la palabra compres. Un libro de Proverbios habla de comprar la verdad. Esto parece contradictorio, porque si en el libro de Isaías dice venir y comer, comprar sin dinero y sin precio vino y leche, parece que suena de gratis. Es cierto, la salvación es de gratis, pero en la búsqueda del Señor y en la obediencia de ella hay un precio de obediencia que la gente debe pagar. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia de la Odisea: pagar el precio necesario para que ya no seas tibio. Pagar el precio necesario para que ya no seas tibio. Porque la tibieza viene de falta de fuego. Y la falta de fuego es, hermano, porque el estándar de esa relación con Dios se baja. Está en niveles, hermanos, pero muy bajos. Que compres, yo te aconsejo, es lo que la dirección de Dios, que compres, y ahí se le habla de oro refinado en fuego, para que sea rico, vestidura blanca para vestirte y que no se descubra. Oiga, creen que hasta ese momento no habían salido las vergüenzas de esa iglesia a luz, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que en realidad no tenés nada en esta relación con Dios. Y unjas tus ojos con colirio para que veas. Luego dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y aquí vamos a esta otra parte que es, hermanos, la que tiene que ver con hacer lo correcto. Después de que nos exhortan, después de que sabemos lo que dice la palabra, es hacer lo correcto. Y aquí hay dos palabras curiosas e interesantes que quiero que las consideremos un poco. Verso 19: sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Hacer lo correcto. Sé pues celoso y arrepiéntete. Capítulo 20 de Éxodos dice: yo soy Jehová tu Dios, celoso. No pensemos, porque nosotros siempre que decimos celoso, siempre es sinónimo de loco, de loca, ¿verdad? De persona que pierde el control, que se deja llevar por ese impulso. Pero no, aquí se está hablando de ese celo, de ese derecho de propiedad que se tiene, de ese celo que se ejerce y se puede y se debe de ejercer y que es normal sobre las personas. Entonces, sé celoso. ¿A quién se le está diciendo? Dios le está diciendo a la iglesia. Siempre recomendamos a los jóvenes que guarden la distancia. Pero ahí es también, es un cambio normal, pero siempre pero le pedimos todavía más a los esposos y a las esposas por estar casados a distancia. Lo que quiero poner es un ejemplo de celos. Ya tenemos todas las casadas. ¿Qué le parece si una muchacha de unos 23, 25 años se sienta a la par de su esposo y la rincona en la banca? ¿Qué nos sentamos a pasar? ¿Qué dice usted? Bueno, dice también que hay eso. ¿Qué dice usted? Miren, no vaya y le haga un escándalo a su esposo en la casa porque ese es el loco. Porque si usted vio que su esposo correspondió eso, entonces tiene razones para preocuparse. Pero si pasó eso, simplemente ahí se aplica el celo. No te cerca de hermana tal. Bueno, no nos estamos revolviendo aquí, pero cuando le dice que está mal, para que sea lo que más complicado cuando la familia. Entonces, mira, pero si hay una familia, vamos a estar allá. Y usted que tamalito lo lleva, cuando la muchacha esa quedó rincona, una mujer celosa, normal, dice: mira, ahí no conviene. Yo quiero que la hermana siente un poco de atracción, porque vos están guapos. Las esposas así lo ven, ¿verdad? Ese es el celo normal, o sea, que tiene que tener cuidado con su esposo. Lo mismo el esposo. Pero hay gente que puede, no, hermana, si mi esposa
en los problemas, no te decíamos. Es su derecho decirle a su esposo, mi esposa lo ha dicho muchas veces, porque yo creo que soy una persona que guarda muchas distancias, mira, ten cuidado con lo que hay. Mi esposa dijo, precavido, vale. Porque ese es su celo, se está cuidando ella, no se quiere quedar sola y me está cuidando a mí, porque no solo me cuida como marido, sino que me cuida como alma que hay que salvar. ¿Qué le permitiría, me pasamos lo de los hombres? ¿Qué libertades le permitiría a usted, hablo con los casados, de los casados? ¿Qué libertades le daría a usted a su esposa con el sexo opuesto? Yo tengo una reunión mañana. Mi esposa se reúne a veces, normalmente la reunión que la tengo sábado, porque el hermano lo ve ahí. Entonces alguien la invitó para que fuera mañana a San Salvador y iban a ir a desayunar, no sé a dónde por ahí. No es que se come muy bien. Y entonces me volteé a ver, no le diría si quería andar. Pero como iba mi hija, iba mi sobrina, ahora si mi esposa me dijo, fíjate que un hermano de la iglesia me ha invitado a que vaya a desayunar. Yo sé que eso no va a pasar. Y nomás un hermano invite a mi esposa y le digo, hermano, ¿y usted qué tiene? Se equivocó, no usa lente pero no lo carga, me ha confundido con alguien, o es que está perdiendo la razón, ya tiene 3 años de locura, ¿o qué? Bueno, dicen, pero pensemos que pasa eso y ella fíjate que el hermano que nunca me había invitado me invitó. Y que después fuera, allá por el, ¿cómo se llama? Los planes de renderos por el San Salvador. Y yo como no soy celoso, loco, entonces viene y dice, anda pues hija. Porque les causa risa. Porque la verdad que no es lógico. Por eso yo siempre he descrito, cuando hablo con los jóvenes sobre este tema, he descrito que la relación de amigos es como al 5, compromiso. La relación de novios es del 1 al 7, que hay obligaciones. Si una novia le puede mirar, yo no sé qué vos, bueno, sos o no sos novio, yo soy de igualdad, que de beso de cachete, que la llevas de la mano. Hay muchachos así, la muchacha, no, es que como le digo, es que la piensa no sigue. Si aceptan un compromiso de noviazgo, la muchacha puede poner ciertas reglas de monopolio, porque es un 7 ya, hay un compromiso de noviazgo. Igual el muchacho, mira, vos tenés cuidado que esa hermanita, yo me la puedo, es la noticia fresca caminando, ten cuidado. No tengo que leer de ella, pero tratar de ayudarla. Es noticia fresca. Ella no hace nada a mí, si me quita a mis amigas. Que vaya con sus amigas. Ella no va a casar con una amiga, ¿se va a casar? No, una muchacha puede. Por eso, si alguien le va a entrar de novio, piense primero que eso le va a dar ciertas regulaciones. Ya puede la muchacha ejercer ese celo sobre ese novio y sobre esa novia, viceversa. Y ya no se diga casado, que sea un compromiso. Ya no son, porque los novios le pueden dar para atrás a la hora que quieran. Los novios le pueden arrepentir desde la altar. Pero una vez usted se casó y se comió la manzana de Adán, usted no le puede dar para atrás a eso. Es un decir esa manzana, porque no es tal cosa, ¿verdad? Ajá, usted le puede dar para atrás. Hermano Miguel, fíjate, yo pensé que me casé, pero como no me convenía, y ya la voy a dejar por esto y teniendo una muchacha. ¿Qué razón? Muerte espiritual. Sí. Ya le he dicho tanto el tema, hay gente que está casada, y me llega la misma que está casada. No, complicadísimo. Pero volvamos al punto. Ser celoso. Pero es que le está hablando en singular, está hablando para uno mismo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Si le dicen, sé celoso, Carlos, sé celoso. El hermano Juan Cañedes, sé celoso. Eliseo, sé celoso. No sé si ya captaron la idea, no hablo de celoso, no, porque había un muchacho que tenía una novia y le tenía prohibido, la mujer le encantaba. No podía cerrar el corazón, los ojos, podía cruzar, a veces agarraba un mandarín.
por poner un ejemplo, si un esposo no le va a permitir una libertad a su esposa y viceversa, con el sexo opuesto, porque es riesgoso y porque siente un derecho, porque es mi esposa, es mi esposo, es lo que está diciendo. Sé celoso contigo mismo. O sea, no te permitas tantas libertades. Eso es lo que te pone en Tibieza. Sé celoso. La palabra dice que todo lo bueno, todo lo que es correcto, todo lo que te buen nombre, todo lo que edifica, que en esto piense. La Biblia me enseña que los frutos del Espíritu, de una relación con Dios, y el resultado de que tengo una relación al más alto nivel son estos frutos. No es que el Espíritu tenga frutos. Dice que son los frutos del Espíritu. Tiene que ver que de esa relación suya con el Espíritu, la evidencia de que es real es que esos frutos aparecerán en su vida. Que esos frutos aparecerán en su vida. Está diciéndole a la iglesia: sé celoso. Sea celosa de usted mismo. Y ahí es donde encaja lo que dice el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, porque nadie se. Y entonces quiere decir que existen o no existen regulaciones en la vida cristiana. Es diferente ser cristiano a ser una persona que no conoce a Dios, ¿sí o no? Pues todavía tienen dudas y la mayoría de ustedes ¿qué conocen? ¿Cómo se baja nuestra Dios? Seas celoso. Dice, sé celoso, o sea, cuídate, no te des libertades, cédate a ti mismo, no te des libertades, cédate con la palabra y arrepiéntete. ¿Por qué le dice arrepiéntete a la iglesia de Odisea? Porque en la condición de tibieza, como ya decíamos, va a dolor sin condenación. Esa figura que dice, yo te vomitaré de mi boca, alguna vez ya lo hemos explicado, que cuando la comida está caliente, oiga bien, caliente, esa es la razón por la que los seres humanos consumimos las comidas cocidas, porque ese cocimiento no solo tiene que ver con la sazón, sino que tiene que ver con la purificación de la comida. Pero en la medida que la comida se comienza a enfriar, comienza a desarrollar o a adquirir de fuera bacterias. Entonces, cuando una comida está tibia, no solamente es que ya estamos acostumbrados, miren, ¿me puede calentar eso? Ay, casi me la como. En caso de parásito está comiendo, se va a enfermar, y la reacción de enfermar sería, además, la defensa que toma el cuerpo es que se deshace de lo que está en el estómago. Esa es una manera de defenderse. Cuando usted vomita, es una manera de defenderse. Pero esto no, si esto está causando problemas y va a dar más problemas, y ¡zah! Va para afuera. Pero si ya se lo comió, parece que pasó la prueba, pero no la pasa, porque al final el cuerpo lo rechaza. Entonces, esa es la figura que Dios está usando para decir: no apruebo la tibieza, no la apruebo. Así es que sé celoso contigo mismo y arrepiéntete de esta actitud donde has estado aprobando cosas que Dios no aprueba, donde has estado viviendo, conociendo la palabra, pero no la obedeces, donde has estado haciendo cosas que tienen que ver con una relación con Dios, pero no te estás edificando. Y luego, que parece que regresamos, yo quisiera dejarlo al final, aunque lo mencionaba un poquito, yo te aconsejo que compres el verso 18. ¿Qué significa comprar? ¿Qué significa comprar? Es, hermanos, pagar el valor o pagar el precio. Pagar el precio. Entonces, una relación con Dios al más alto nivel tiene un precio. Y por más que dice, no, hermano, es que Dios conoce el corazón. Claro, Dios conoce el corazón, pero hay parámetros claros de toda una relación con Dios. Y la tibieza atenta contra eso. Pagar el precio, compra la verdad. Y después dice, no la vendas. ¿Y sabe por qué dice que no la venda? Porque fíjense que todos, y yo aprendí eso, lo hago. Yo vendo cualquier cosa. Pero si voy a cambiar el mercado, lógicamente. Si los zapatos, digo, los zapatos me quedan a mí, trae que me lo vende. ¿Cómo no? Yo le voy a dar los $5. A menos que están de chuñas y los regalos, de ahí a otra parte me van. Pero cuando dice compra, está diciendo paga el precio, pero no la vendas. ¿Y sabe por qué? Porque nadie te va a poder pagar lo que has adquirido, porque esa es la razón. ¿Quién podría estar interesado? Lo voy a poner entre comillas. ¿Quién podría estar interesado en comprar tu salvación? La que ya posee en Cristo. Satanás. ¿Qué te va a ofrecer? Lo que le ofreció a Cristo en muchos placeres. ¿Qué te va a ofrecer? Un plato de lentejas en un momento de necesidad. ¿Vas a venderlo?
Pero la palabra te aconseja: compra, paga el precio. Compra la verdad y no la vendas. Yo te aconsejo que de mí compres, o sea, pagues el precio. Si estás tibio, porque has dejado de pagar el precio, has dejado de hacer aquellas primeras cosas que debemos devolver muchas veces. Hay que pagar ese precio. Bueno, el verso 20: Dios no va a producir los cambios, somos nosotros. Que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Les predico un sermón donde les hago ver una cosa interesante. Es que ese pasaje nos puede decir que en algunos cristianos Dios no está dentro ya, sino que está afuera. Por nuestra actitud, por nuestra tibieza, el Espíritu Santo ha sido contristado, ha tenido que salir de nuestro corazón, pero Él no está anhelando. ¿Quién arregla eso? Yo puedo entrar. Y luego también todo lo que esto significa son esas áreas de nuestra vida que no le hemos dado a Dios, áreas privadas de nuestra vida, de nuestro corazón, que no le hemos dado a Dios, o en las que ya decía hemos bajado los estándares. Entonces Dios está diciendo: estoy a la puerta, estoy esperando que arregles esto. Cuando arregles esto, yo voy a entrar otra vez la comunión con Dios. Esa comunión es estar caliente. Esa comunión es que el fuego esté al más alto nivel. Esa comunión con Dios es que estemos aprobados. Yo entraré a Él, cenaré con Él, y fíjense qué interesante, y Él conmigo. Que no se entiende eso. Se refiere, bueno, si el Señor está cenando, no tiene que estar cenando con Él también, pero lo menciona. Y Él conmigo, o sea, está hablando de una comunión plena. Pero ¿quién va a abrir esa puerta? Para que Dios tome esa área que te está dando problema. Somos nosotros. O sea, Dios te exhorta, Dios te señala, la palabra del Espíritu Santo nos ayuda, pero somos nosotros los que vamos a producir el cambio, entendiendo que estamos tibios, entendiendo que hay destruido espiritual, entendiendo que hemos dejado de valorar nuestra salvación. Estamos tomando muy en poco y eso ofende a Dios. Él no va a producir los cambios, usted debe producirlos. Verso 20. Finalicemos, verso 21. Bueno, es que leímos hasta el 22, ¿verdad? Pero yo tengo hasta el 21 aquí en el sermón. El que venciere, dice. Si nos basamos en la exhortación a la iglesia en la Odisea, al final queda una incertidumbre. Él dice que Él reprende y castiga. O sea, Él va a hacer lo que corresponde. Pero el verso 20 está diciendo que los cambios no dependen de Dios. Él da la oportunidad, Él es paciente, Él espera a la puerta. Pero si los cambios no se producen, Él se va a tener que ir. En ese caso está en la puerta. Luego, dice el verso 21, el que venciere, me daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí, me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para quién? No. ¿Para quién es esta promesa? Para la que venza, subraya la palabra, el que venciere. Pero si el primer momento de esta exhortación, como les decía, es a la iglesia en la Odisea, y tomamos esto como ejemplo, se está diciendo que hay cierta incertidumbre, que la exhortación que se les está dando para volverse a nivelar espiritualmente y superar la condición de tibieza que Dios no aprueba, significa que no todos lo van a lograr. Eso es lo que significa. Pero la recompensa es para los que lo logran. Ahí está el desafío. Dios quiere que nosotros lo logremos. Por eso es la exhortación. Entonces la pregunta es: ¿lo vas a lograr? La promesa está ahí. ¿Lo vas a lograr? ¿Puedes mejorar esa relación con Dios? ¿Puedes llevarla al más alto nivel? ¿Puedes avivar ese fuego para salirte de la tibieza? ¿Puedes cambiar esa actitud de indiferencia en la congregación, esa actitud de indiferencia de santidad, esa actitud de indiferencia en el servicio, esa actitud de indiferencia que oye el mensaje y disfrutas en el oído, pero no produce cambios? Tengo algo contra ti. He dejado mi primer amor. Dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. No apruebo. Es un desafío, hermanos. No nos acomodemos. Les suplico que vayan y lean el capítulo 13 entero de Nehemías. Lo que vemos ahí es un pueblo que estaba descuidado. Llega Nehemías como un cerdo que
lugar donde tenía que haber cosas sagradas, en un cuarto de los atrios del templo. Le aventó las cosas a la calle, literalmente. Porque era una persona que no debiera estar ahí. Eso era para las cosas consagradas. Cambió esa actitud y está tratando de mover el pueblo a una condición espiritual más fuerte. Bueno, el verso 22, que ya pues, lo pueden, porque todas las cartas lo tienen. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Si crece. Así que hermanos, esta exhortación, usted lo mejor diga, no hermano, yo soy una antorcha, bendito el Señor. Entonces el mensaje es para que no se apague. Si está encendido, no te apagues. Y si estás apagado del todo, levántate, hombre, enciende ese fuego del Señor. Y si estás tibio, la palabra de Dios sea la lámpara que ilumine siempre, siempre, siempre la senda y el camino que debemos de seguir. Que Dios le bendiga, solo que no le